Continuamos ahora con Victoria García Boal. Victoria García Boal es en la actualidad contratada Juan de la Cierva en la Universidad de Alicante. Ella ha desarrollado gran parte de su actividad investigadora en gran medida en la región de Murcia. Ha formado parte del equipo de investigación del Parque Arqueológico del Molinete entre el año 2008 y 2016, que es cuando desarrolla gran parte de su actividad investigadora. Gracias a ella, además, elabora su tesis doctoral, Evolución urbana y resiliencia en Cartagena, pervivencia y cambio de la ciudad entre las épocas altoimperial y tardoantigua, que lee la Universidad de Murcia. Y... bueno, así tenemos tiempo. Y bueno, pues nada más, te acabo de presentar que, Victoria, un placer que estés aquí. Y... bueno, pues como decía, darle las gracias a Pilar Diarte, a Manuel Castro y al resto del comité por la invitación a este workshop, tanto en mi nombre como en nombre de José Miguel Noguera y Jaime Vizcaíno, que bueno, no han podido asistir al evento. Bien, la presentación, como ven, se llama Avances en la comprensión del paisaje urbano de Cartago-Espartaria durante la Antigüedad tardía, que, bueno, en comparación con otras ciudades que se han presentado aquí, no disponemos de demasiada información, pero, bueno, creo que se puede dar una visión bastante interesante sobre lo que sucede en el entorno de la ciudad. Lo primero a tener en cuenta es la topografía tan singular que tiene Cartago Nova, ya que, como ven, está situada en una península, en un espacio muy estrecho, de manera que, bueno, está muy constreñida, ¿no? La ciudad Alto Imperial ocupa prácticamente toda esa península y, por tanto, el crecimiento de los suburbios no va a ser exactamente periurbano, o no todos van a ser periurbanos junto a las murallas, sino que se van a extender a unas distancias cortas, pero bueno, en otros puntos de la ciudad. El otro factor a tener en cuenta es, como ya señalaban ayer, que se produce una reducción del perímetro habitado en Cartagena para época tardoantigua. En época altoimperial, esta es la imagen que ven ustedes, la muralla, que sí que tenemos restos, rodeaba las 5 colinas que se observan aquí, ¿no? Que marcaban el perímetro urbano, y sin embargo, a partir de finales del siglo II, el registro arqueológico nos dice que la mitad oriental de la ciudad queda completamente abandonada. Además, el registro arqueológico es completamente claro, es que no sale absolutamente nada, ni vertederos, ni ningún tipo de ocupación, hasta el siglo V, como veremos más adelante. Se queda totalmente abandonada esta zona. Bueno, estos cambios, esta retracción de la ciudad, aunque no lo vamos a tratar en esta ponencia, pero bueno, pues sí que van a tener, digamos, trascendencia en el Ager y en el territorio de Cartagena. Aquí, simplemente para echar un vistazo, pueden ver la cantidad de entidades productivas que hay en el entorno de Cartagena en época altoimperial y cómo a partir de finales del siglo II se ve francamente reducida, se reduce en buena cantidad. Y luego es verdad que ya a partir del siglo IV y el siglo V pues, conoce una cierta reactivación, aunque queda lejos de lo que sucede en época altoimperial. La crisis del siglo II en la ciudad verdaderamente pues eso, se ve objetivamente y es bastante importante. En cuanto a los suburbios, ya centrándonos en el tema de estudio, he hecho aquí un mapa, digamos, con la ubicación de los suburbios en época altoimperial y republicana y altoimperial, ¿no? Lo que les comentaba antes. En torno al perímetro de la ciudad, en esa península, apenas queda espacio para ese desarrollo de los suburbios y entonces, bueno, estos asentamientos se desarrollarán pues, en la cercanía de la ciudad, pero no exactamente en el entorno amurallado. Además, como ya se ha comentado en otras de las ponencias que hemos estado escuchando, las vías van a ser un factor determinante para la localización de estos suburbios. Ven aquí que están pues, asociadas a la vía Augusta, a la vía Complutum, y aunque no se conoce exactamente, esta que está situada en la parte inferior, la que se ve hacia la esquina inferior derecha de la pantalla,
pues bueno, es posible que ahí hubiera una vía de tránsito hacia la zona minera, hacia la zona de Portmán y las minas de la zona de la Unión. Sobre todo se ha propuesto por la existencia de una necrópolis en esa zona. Y bueno, como ven por el código de colores, aquí los suburbios de Cartagena son bastante simples o sencillos en relación a las de otras ciudades que se han presentado, porque realmente tienen un uso bastante unitario. Los círculos que ven en negro son necrópolis y tienen un uso exclusivamente de necrópolis, mientras que suburbios productivos, de actividades artesanales, solamente se ha localizado uno, que es ese que ven en verde, en el extremo noroccidental de la ciudad. Aquí, para que vean el contraste con época tardoantigua, como ven, se ha reducido también considerablemente el número de suburbia y en este caso pues, hay un cierto mantenimiento, aunque veremos que con matices, del suburbia productivo, y las necrópolis cambian completamente de ubicación. Si se fijan, no tienen nada que ver, hay una reubicación de las necrópolis en este periodo. En cuanto a las actividades artesanales, el suburbio artesanal pues es el conocido como el barrio de la Morería, que bueno, ya es un barrio artesanal desde época imperial. También se ve sometido a ese periodo a ese proceso de abandono en el siglo II, a final del siglo II, y en los siglos III y V se ha documentado una secuencia estratigráfica no demasiado completa, pero sí se ha podido ver que se continúan haciendo actividades productivas. En concreto, solo se ha identificado un horno de vidrio. O sea, antes era un barrio completo, digamos, había diferentes, aquí ¿no? Lo indica arriba, había una fulónica, unas fundiciones de hierro y algunas piletas, así, actividades diversas. Sin embargo, en época tardoantigua, pues simplemente se ha documentado ese horno de vidrio. Y esto contrasta con lo que sucede en el interior de la ciudad, que como ven ahí, todos esos puntos que he marcado en color verde son instalaciones artesanales que surgen a partir del siglo IV en el interior del recinto urbano. En comparación con la existencia de un solo horno en el suburbio, el recinto urbano se llena de instalaciones productivas. Y bueno, en este sentido lo interesante sería señalar que se trata de instalaciones de todo tipo, también talleres de vidrio, de trabajo del hierro, de cerámica incluso, un taller de hueso, pero como ven la mayoría de ellos se fechan en torno al siglo IV, cuando se produce esa gran intromisión de las actividades artesanales en el recinto urbano, sería en torno al siglo IV, que contrasta notablemente con la imagen que en principio deberíamos tener de la ciudad, porque como ustedes sabrán, a finales del siglo III, Diocleciano, en la reorganización administrativa que hizo imperial, pues Cartagena o Cartago Espartaria fue nombrada capital de provincia. Entonces, esta ciudad llena de talleres productivos, de hornos y ¿no? chimeneas humeantes, pues contrasta un poco con la imagen que se nos viene a la cabeza asociada a una capital imperial. Aquí unas fotos ilustrativas de estas instalaciones, a la derecha el horno de vidrio de la calle Honda y más abajo las instalaciones metalúrgicas halladas en el entorno del Teatro Romano, y aquí también un horno y una herrería documentadas en el Cerro del Molinete, en las excavaciones de los últimos años en el Cerro del Molinete. En cuanto a los talleres, pues para remarcar un poco este proceso de transformación, quería comentar muy brevemente la información que tenemos sobre el taller de vidrio y de hierro y de forja documentado en la ínsula 2 del Molinete, que como ven se fecha precisamente entre la mitad del siglo IV y la mitad del siglo V. Lo que destaca de esta instalación es fundamentalmente su cercanía al foro. Está en una zona muy central de la ciudad, aunque bueno, no es raro, ya se conocen otros ejemplos en Roma y demás ciudades donde se instalan estructuras de este tipo cerca de las zonas públicas, pero bueno, que es bastante significativo en cuanto a ese cambio que sucede en general en las ciudades tardorromanas para este periodo. Una imagen de cómo más o menos sería el sitio en época altoimperial, que se ha documentado un témenos y un podio con bueno, algunas inscripciones en el entorno y un fragmento de escultura que ha permitido identificarlo con un templo dedicado a Isis. En el siglo
No sabemos muy bien la época de abandono, pero en torno al siglo II, III, como en el resto de la ciudad, fue abandonado y expoliado, y ya en el siglo IV pues se construyen todas esas estructuras que ustedes ven ahí, de color rojo, que son, bueno, pues eso, un par de hornos de vidrio, algunos muros, algunas compartimentaciones, elementos arquitectónicos reutilizados, algunas columnas reutilizadas como tabiques. Y en ese contexto, bueno, es donde se instala estos hornos de vidrio, que aquí tienen las fotografías, y también un área dedicada a la forja del hierro, en principio. Las evidencias que tenemos son esos huecos que ustedes ven en el suelo y bueno, la recuperación de bastantes escorias de hierro. En cuanto a las necrópolis, que es el otro tipo de suburbia, digamos, que tenemos documentado en Cartagena, pues como ven, hemos dicho que se reubican con respecto a la época alto imperial y, como ya se ha remarcado, están muy vinculadas con las vías, ¿no? Tenemos la necrópolis de San Antón, que esta no es exactamente su localización, pero es que no podía colocarla más allá, se salía de la fotografía, pero estaba un poco más arriba en esta dirección, en torno a la vía a Complutum. Y una necrópolis que surge aquí, la necrópolis del barrio universitario, que veremos ahora, en relación con la vía Augusta. Aquí tienen ustedes marcado lo que es el perímetro que conocemos habitado de la ciudad y, digamos, subrayados estas dos zonas que son donde se ha documentado una ocupación más intensiva. Aunque también es posible que esta ocupación tan intensiva sea más bien fruto de la investigación, porque estas dos zonas son las que se han excavado de forma sistemática, tanto el Teatro Romano como el Molinete, y nos ha permitido pues, conocer mejor la disposición y la organización urbanística del momento. Además de estas necrópolis, que como veremos son auténticas necrópolis, también se han documentado algunos enterramientos aislados, pero como ven se sitúan en zonas bastante periféricas del entorno habitado. Sí que es cierto que estamos en el entorno dentro de la muralla alto imperial, pero en relación a la zona habitada de Cartagena, pues se sitúan en zonas prácticamente exteriores, por decirlo así, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, sabemos que aunque esta zona se abandona, las calles de este sector, por lo menos algunas, se mantienen en uso, en tránsito. No tienen un mantenimiento, pero sí que se mantienen en tránsito. Cosa que es bastante lógica, ya que aquí, en este punto de aquí, donde se apunta lo de la Vía Augusta, la flecha de la Vía Augusta, pues estaría la puerta de entrada a la ciudad, la antigua puerta de entrada de la muralla. Por lo tanto, si la zona habitada se ubicaba un tanto más alejada, en la zona del puerto, pues bueno, es lógico y comprensible, ¿no?, que estas calles de aquí, principalmente las de la zona central, estuvieran en uso constantemente. Aquí, bueno, lo hemos podido documentar también arqueológicamente, el decumano máximo que transita por esta zona del centro de la ciudad. Tienen aquí una vista de la calle en época alto imperial, en el tramo mejor conservado de la Plaza de la Merced. Y luego en otras zonas pues, se ha documentado de una manera un tanto menos halagüeña, pero bueno, es muy interesante esta excavación de la calle Don Roque porque se ha podido ver esa continuidad de tránsito sobre las vías altoimperiales con diversos niveles de tierra, de depósitos de acumulación que estaban apisonados por el tránsito. No se trata de niveles constructivos, sino de niveles de abandono, de deposiciones en los que se transita sobre ellos y bueno, pues tiene este aspecto de auténticos caminos de tierra. Estas capas que ven, bueno, no se observa demasiado bien en la foto, pero hay como 4 o 5 capas de pequeñas calles, de pequeños caminos de tierra apisonados. Este sería el aspecto de la calle del decumano máximo en la calle Roque en el siglo VI, pues caminos de tierra de ese tipo. De todas formas, esta situación contrasta con lo que se ha observado en el perímetro urbano, que ahí sí hemos visto un mantenimiento y una recuperación de las calzadas.
Muy conocido el ejemplo del decumano de la Plaza de los Tres Reyes, que se pavimenta en el siglo V con estas losas de reutilización, donde hay elementos del foro reutilizados en el pavimento. Y también pues, estos trabajos de recuperación o de reacondicionamiento de las calles en el entorno del Molinete, que lo hemos documentado en el Cardo I, también fechados en el siglo V, donde, al igual que en Mérida, se disponen, ahora sí son niveles constructivos de tierra apisonada que llevan gravas y fragmentos cerámicos, se disponen sobre las calzadas de piedra e incluso llegan a restituir, si se fijan en el margen derecho de la foto, verán una zona un tanto más amarillenta pegada a una estructura, pues es una restitución de la acera. En esa zona estaba la acera alto imperial y parece que la recrecen de alguna manera pues para circular por ese punto. En cuanto a las necrópolis, siguiendo el orden cronológico, la más antigua conocida es la necrópolis de San Antón, esta que comentábamos que estaba en torno al eje en dirección a Complutum, fechada entre los siglos IV y V. Es una necrópolis bastante extensa, aunque se conoce parcialmente, solo se ha podido excavar este sector, y que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Municipal. En cuanto a las características diferenciadoras, pues estos sistemas constructivos de material latericio, principalmente, ladrillos, tejas y alguna tumba también de tipo capuchina, ¿no? Con esta cubierta de tégulas en la zona central. En esa necrópolis también se ha documentado enterramientos en ánfora, no son los más, pero sí que hay algunos, y llama la atención quizá que no solo son enterramientos de niños, sino también hay algún individuo joven, que ya, digamos, sobrepasa un poco el tamaño de esas ánforas, así que tenían que utilizar un par de piezas encastradas, ¿no? para poder insertar los cuerpos. En cuanto, digamos, el sistema constructivo exterior, pues tenemos estas construcciones de tipo mensae, tanto cuadrangulares como en forma de sigma, con estos típicos huecos rehundidos para las laudas musivas, para los mosaicos funerarios, que son muy similares a algunos ejemplos encontrados en el norte de África, francamente similares. Así que eso, bueno, ha llevado a plantearse si es posible que haya una migración de alguna población en el marco de la ocupación vándala, de la llegada de los vándalos al norte de África, que se haya podido desplazar hasta Cartagena, que es una zona pues, no tan cercana como en el estrecho de Gibraltar, pero sí que la separa muy pocos kilómetros de la costa norteafricana, pues sí es posible que hayan llegado algunos contingentes poblacionales en relación a esta ocupación vándala del norte. Aquí pueden ver básicamente una restitución de la necrópolis con estas tumbas en mensae y con un par de panteones que también se han documentado, las habitaciones con los restos de las cimentaciones de estos panteones. Posiblemente en relación a esta necrópolis, ya que se encuentra también en la zona hacia la vía de Complutum y relacionado también cronológicamente al ser de los siglos IV y V, se ha documentado un pequeño grupo de inhumaciones de niños en la zona de la Morería, el barrio artesanal que antes hemos estado comentando. De manera que en este punto es el único sitio donde se produce esa, digamos, mezcla de usos, de funciones, entre eso, el uso artesanal y el uso funerario. Aquí tienen una vista de la calzada que enlazaría con esa vía a Complutum y unas fotografías de estos enterramientos de niños que se han fechado precisamente entre los siglos IV y V por la tipología de las ánforas. Ya en el siglo V más avanzado se produce un acercamiento, digamos, de la necrópolis al recinto habitado de la ciudad, se traslada desde fuera de la península al interior. De hecho, a la zona que quedó abandonada en el siglo II.
Si tenemos en cuenta el perímetro habitado que se ha constatado arqueológicamente, también la extensión de la necrópolis, que es bastante grande, como ven aquí, tienen más de 200 tumbas documentadas, y lo que hemos estado comentando anteriormente de la continuidad de circulación sobre el decumano máximo, pues eso ha llevado a plantear la hipótesis de la construcción de un nuevo recinto murario en época tardía. Es una hipótesis que planteó ya hace algún tiempo Sebastián Ramallo y Jaime Vizcaíno, también apoyándose en otras evidencias como el hallazgo de una inscripción, la famosa inscripción del Magister Mildum Conventionus, que habla de la reconstrucción de las puertas de la muralla con unas torres monumentales. Y luego, bueno, algunos tramos de muralla, no en esta zona, pero sí que hemos visto, por ejemplo, en el Molinete, que en el siglo VI hay reparaciones y construcción de nuevos tramos de la muralla en algunos puntos de la ciudad. Y además, otro dato interesante es que el recinto amurallado de época moderna, de los siglos XVI y XVII, circula exactamente por este mismo espacio. Entonces, bueno, pues eso ha llevado a sugerir que es posible que fuera una fosilización de esa muralla de época tardía, que podría estar separando, ya que verdaderamente la división entre el uso de los espacios es realmente clara. No hay ningún tipo de mezcla entre la zona de habitación o producción y la zona de necrópolis. Por eso se ha planteado la existencia de esta muralla en este punto. En cuanto a la ubicación de esta necrópolis, del barrio universitario, digamos que hay tres factores que son los que influyen en su ubicación en este punto. Lo primero, ya lo hemos comentado, el mantenimiento de la circulación del decumano máximo, que estaría dando acceso a la zona habitada de la ciudad y que se atravesaría todo este sector abandonado. Luego, por otro lado, un factor topográfico. Si se dan cuenta, la necrópolis ocupa un espacio entre dos de las colinas de la ciudad, el Cerro de la Concepción y el Cerro de Despeñaperros, un espacio topográfico muy definido, tiene unos límites muy claros. Y plantearemos un poco más adelante pues, la posible relación con la existencia del anfiteatro que ven ustedes en la zona inferior de la fotografía. Aquí tienen una vista de los trabajos de excavación de este sector. Fue una excavación de urgencia, en realidad, una excavación preventiva por la organización del sector, cuya dirección estuvo a cargo de María José Madrid y se realizó durante los años 2002 y 2006. Y como él mencionaba, aquí se observa perfectamente ese espacio topográfico restringido entre las dos colinas de la ciudad. Ese sector en época altoimperial era un sector doméstico que estaba pues lleno de domus de peristilo principalmente, con programas decorativos bastante interesantes, mosaicos y pinturas murales bastante cuidadas, que a finales del siglo II pues, se abandona, como ya hemos comentado, y sobre ese abandono, después de un cierto tiempo de no tránsito y de inactividad, pues se va a implantar esta necrópolis en el siglo V. Muy cerca de la zona, en el Cerro de la Concepción, está el anfiteatro romano y bueno, pues eso, estaba visible hasta el siglo XVIII, que lo sabemos por algunos documentos y algunos planos que hay de ese momento, así que sabemos que estaba visible perfectamente. Así que pues nos planteamos la cuestión de si esta necrópolis podría tener algún parecido con la necrópolis del edificio de culto a Fructuoso y Augurio y Elogio en el anfiteatro de Tarragona. Ciertamente en Cartagena no hay ninguna evidencia por el momento, pero bueno, sería una explicación de por qué una necrópolis tan centrada en ese punto y ese cambio de ubicación. Además es curioso porque la gran mayoría de sedes episcopales y de ciudades importantes destacadas de la península tienen alguna figura martirial asociada a su desarrollo, digamos, del culto cristiano, y sin embargo en Cartagena pues no conocemos ninguno. Así que sería un poco extraño, ¿no? Quizá que siendo una sede episcopal de relativa importancia pues no contara con ningún mártir, con ningún culto material en relación.
Esta necrópolis se divide en dos sectores claramente diferenciados. El primer sector, el oeste, está más cercano a la ciudad, y luego un segundo sector más alejado, el sector oriental. Tienen claras diferencias, tanto en las técnicas constructivas. Hay una diferencia también de densidad. El sector oriental, el sector occidental está más ocupado que el sector oriental. También diferencias en las prácticas rituales, en cómo se realizan las deposiciones de los cuerpos, y también en los ajuanes funerarios. Sin entrar en demasiado detalle, como comentaba, el sector occidental es el que está más próximo a la zona habitada, el más temprano también. Por lo que vemos hay un desarrollo cronológico de la necrópolis desde la zona más cercana a la ciudad hasta la zona más lejana, a lo largo y en torno a ese decumano máximo que todavía pues, se sigue transitando. Un esquema, una visión bastante tradicional, ¿no? Y que rememora pues, a las necrópolis propias de época alto imperial. Este sector occidental se caracteriza por sistemas constructivos que están en cierto modo relacionados también, son un poco más tempranos, con los sistemas constructivos que hemos visto para la necrópolis de San Antón, con esas cubiertas latericias, aunque también hay algunas tumbas que se han realizado simplemente con el lucido en la fosa del suelo, y algunos encachados superiores para cubrir las estructuras. Y en cuanto a la deposición de los cadáveres, en algunas ocasiones se ha visto que utilizaban ataúdes, féretros, aunque no en todos los casos. Las características de la necrópolis pues, son iguales a las de otras documentadas en el territorio, que tienen la misma fecha y las mismas características, por lo que en cierta manera también se homogeneiza el paisaje funerario del sector. En cuanto al área oriental, pues como comentaba, está más alejado de la zona habitada, es una extensión de este primer sector, una prolongación tanto espacial como temporal. Y en esta zona las tumbas no están, si se dan cuenta, están más repartidas en el espacio, mientras que en el primer sector estaban muchas de las sepulturas estaban superpuestas unas a otras. Y el grado de reutilización de las tumbas es menor, mientras que en el sector occidental hay casos de 4, 5 y hasta 6 deposiciones en la misma tumba. En este sector de aquí pues, hay una menor superposición de cuerpos, 2 o 3 como mucho, que no son pocos. En cuanto a la organización de la necrópolis, pues una necrópolis perfectamente ordenada, con las tumbas en la misma orientación, con espacios libres para circular entre ellas, y caracterizada principalmente también por la reutilización. Reutilización en 3 niveles. La reutilización de estructuras anteriores que sobresalían de esos niveles de abandono del sector, reutilización de elementos arquitectónicos, como pueden observar en la fotografía de la derecha, que ven unos fragmentos de fuste en la parte superior, y también un capitel que está partido. Una de las mitades está utilizado en la parte inferior de la tumba y la otra en la parte superior. Sin entrar en detalles, pues este tipo de utilización de elementos monumentales siempre lleva a ese debate si hay unas ciertas pretensiones estéticas o monumentalizadoras de la tumba, o son simplemente por cuestiones de funcionalidad. Y en este caso lo cierto es que se trata de cuestiones puramente constructivas, porque aunque la foto se observa al alzado del capitel, lo cierto es que el nivel de circulación de la necrópolis estaría situado en la cota superior de la tumba que estamos viendo. Diferentes tipos también de tumbas, las fosas simples, las cistas con lajas de piedra, la reutilización, como decía, de estructuras romanas en las que se apoyan otros elementos constructivos que reaprovechan esas estructuras, y luego pues unas técnicas también mixtas, ¿no? que utilizan esas estructuras previas con mampostería. El tercer nivel de reutilización, digamos, por decirlo así, más interesante, es el de la reutilización espacial. Se ha podido ver que las tumbas estaban ubicadas o organizadas en torno a
a los restos que se veían, que observaban de las estructuras altoimperiales previas. Y esto, bueno, dio lugar a un pequeño estudio acerca de las tumbas que estaban agrupadas en esas habitaciones. Se observaban, como digo, las crestas de los muros altoimperiales y, bueno, había una serie de tumbas organizadas dentro de esas estancias. Así que se hizo un estudio y se pudo ver que los individuos que están enterrados en esos espacios están relacionados genéticamente. Son individuos de la misma familia. O sea que se está haciendo también una reutilización de esas habitaciones, esos espacios, un uso totalmente distinto, pero bueno, como espacios en sí, pues mantienen ese uso, lo recuperan. Una panorámica de cómo sería la zona, esta es la Domus de Selby concretamente, pues cómo sería en época altoimperial, y la vista del resultado de la excavación avanzada con esas tumbas que están invadiendo las estructuras altoimperiales. Una cuestión que no sabemos resolver demasiado bien son la presencia de estas 26 tumbas vacías, que en este caso no solo se trata de tumbas infantiles, sino también de tumbas de adultos. Tienen un tamaño que se ve claramente que son para personas adultas, pero bueno, no se han encontrado restos humanos en el interior, así que bueno, no conocemos muy bien cuál es el motivo de todo esto. En cuanto a la superposición de los cuerpos, pues también diferentes modalidades. En algunas ocasiones se reutiliza el espacio lateral de la tumba, el espacio que no ha ocupado el cuerpo anterior, de manera que bueno, se evita un poco que ambos cadáveres se superpongan. En otras ocasiones sí que están dispuestos uno sobre otro. Y en otras ocasiones también se ha podido ver la técnica de la reducción, que es esta recogida de los huesos principales del cadáver y bueno, apartarlos a una zona más separada de la tumba para dejar hueco al resto de individuos. En cuanto al ritual de deposición, pues hemos encontrado evidencias de la utilización de féretros, de ataúdes, como bueno, pues ven aquí la caída de la mandíbula, ¿no? Que eso, pues bueno, porque al contrario que con los sudarios, que es el otro tipo de método que hemos documentado, pues eso, las articulaciones, digamos que una vez perdidos los ligamentos, pues se desprenderían, ¿no? Y aquí un ejemplo de bueno, cómo son estos cadáveres que van envueltos en los sudarios, con esas manos juntas, los pies juntos, las piernas muy juntas. Se ve también en el espacio estrecho de la tumba que apenas caben los hombros en el hueco. Y esto, bueno, es una imagen para comentarles que se están llevando a cabo ahora en un nuevo proyecto unos análisis sobre cuestiones patológicas de estos restos para bueno, determinar pues, algún tipo de patologías, de enfermedades de esta población del siglo VI-VII. En este caso, pues esta persona tenía una deformación en las piernas. Cartagena es un ejemplo muy diferente al de otras ciudades, como por ejemplo Cartella, en el que las tumbas, el espacio sepulcral, llega hasta la zona del foro de la ciudad altoimperial, que es totalmente el caso opuesto al de Cartagena. Otra característica que diferencia esta necrópolis es que no hemos encontrado restos epigráficos. Solamente tenemos esta inscripción con una M incisa que se parece bueno, a otra fechada en época visigoda en la cueva de la Camareta en Ellín. Sí hemos encontrado inscripciones cristianas en otros puntos de la ciudad, concretamente en la zona suroeste, como esta que ven aquí. Son inscripciones funerarias con alusiones cristianas o claramente cristianas, en latín y en griego. Hay tres inscripciones en griego, aunque una está perdida, que salieron descontextualizadas y reutilizadas en otros puntos de la ciudad. La única que apareció en contexto es esta que ustedes ven aquí, en la cercanía del Teatro Romano, también fechada en el siglo VII. Así que, bueno, la aparición de estas inscripciones en este sector cerca del Teatro Romano, pues ha planteado también la posibilidad de que, ahora sí, en el interior de la ciudad, porque estaría dentro del recinto amurallado, es esta zona que ven marcada aquí en amarillo, en la parte baja de la fotografía, hubiera también una necrópolis ad santos, pues a imitación de lo que ocurre en otras tantas ciudades de España.
En resumen, en Cartago Espartaria se observan dos dinámicas contrapuestas durante la tardoantigüedad respecto a sus suburbios. En líneas generales, en lo relativo a las actividades productivas, la diferencia entre suburbio y ciudad se difumina por completo, especialmente a partir del siglo IV, mientras que las actividades productivas se introducen masivamente en el centro urbano. Por el contrario, en lo relativo al mundo funerario, la diferenciación con la zona habitada se mantiene con esquemas que podemos considerar bastante clásicos durante largo tiempo. Los datos disponibles nos indican que parece que no antes de finales del VI o el siglo VII es cuando se construye una necrópolis a Santos en la zona habitada, que se ubica además curiosamente en la zona donde está la iglesia más antigua de la ciudad de Cartagena, la que llaman la Catedral de Cartagena. Y eso es todo. Muchas gracias. Por favor, Victoria, quédate, porque si pueden subir los ponentes de la mañana, por favor. Tenemos poco tiempo porque en realidad el congreso tiene que cerrarse a la 1. Creo que a la 1 es la comida. ¿Tenemos algo de margen más? Vale, para... Hay preguntas. La primera es la de Julia Sarabia, también Ricardo González Villaescusa, Alberto León. Julia Sarabia, primero. Bueno, enhorabuena por las fantásticas ponencias y con casos tan reveladores y tan poco a poco bien estudiados, que creo que es necesario, ¿no?, en estos contextos con continuidad hasta nuestros días prácticamente. Una pregunta un poco relativa a Tárrago, Cartagena y Lugo, creo que era. El hecho de que aparezcan en torno al siglo, finales del IV, V, VI, en los tres casos, o que haya esa fluorescencia de construcción de hornos de vidrio en el entorno periurbano, incluso urbano, en el caso de Cartagena, como hemos visto ahora, ¿pensáis que tiene que ver con ese fenómeno o proceso de reciclaje de materiales, de vidrio en este caso, más que con la producción de elementos nuevos, tal y como estamos viendo, por ejemplo, en el entorno de las villas y demás, que hay un proceso claro de desmonte de las estructuras para reciclar mármoles, vidrio y sobre todo metales, por la falta de materia prima en este sentido? Y Mario, enhorabuena también. Tenéis mucho trabajo para hacer ahí todavía, pero es súper ilusionante. Gracias. Sí. En el caso de Tárraco tenemos constancia de hornos y de amontonamientos de vidrio reciclado con la intención de hacer alguna cosa. ¿Qué cosa hacía? No sé si hacían lingotes de vidrio para ser utilizados en otros sitios o si tenían una producción. No hemos podido identificar una asociación entre estos hornos y formas que se pudieran producir allí. Lo que realmente es significativo es que se repita esta rutina en diferentes puntos, ¿no?, a partir del siglo VI, esta proliferación de talleres metalúrgicos o vítreos. Sí, para Lugo y Tui, en realidad, no tenemos datos para saber. El vidrio está en Tui, sobre todo. Ah, sí. Aquí, vale. En Tui tenemos el vidrio, en Lugo son producción cerámica, sobre todo. Entonces, en la producción cerámica parece que es nuevo, es cerámica, además, con un fuerte... Ya se producía antes, pero a partir del V y hasta principios del VI, por ahí, hay todavía una fuerte producción que en este caso es una organización productiva específica. Y el de Tui no lo podemos saber, pero porque no hemos hecho análisis arqueométricos, pero realmente casi todo el vidrio que aparece en Galicia es tardorromano, o sea, es de los IV, V y VI. No hay prácticamente vidrio anterior. Hay, pero poco. Entonces yo me inclino a pensar que es... puede ser que estén reusando todo aquel vidrio, pero yo creo que es una producción ex novo. En el taller de la Ínsula 2 no han salido apenas restos de fabricación de vidrio. Hicimos unos análisis de un muestreo, pero que sí que se veían algunos indicios de reciclaje, pero bueno, en piezas que no eran, digamos, restos de fabricación, por lo tanto no podemos asociarlas concretamente con las que se produjeron allí en el taller.
En cualquier caso, creo, o sea, consultando así estudios sobre el tema, Sánchez de Prado, en su estudio que hace en su libro sobre los talleres de vidrio de la península, sí que remarca esa proliferación de talleres en el siglo IV en toda la península. Entonces, parece que sí que tiene que estar relacionado con algún cambio, por lo menos en el sistema productivo o de distribución, porque es muy llamativo que verdaderamente parece un fenómeno que se da en toda la península ibérica. La mayoría de los hornos documentados en Hispania son de esas fechas, hasta donde yo controlo. Gracias. Creo que Ricardo Lauro también. Sí, yo tengo... Muchas gracias por las exposiciones que han sido todas muy claras. Quizá estábamos más frescos hoy que ayer a última hora. Y las haré en el orden, aunque a Mario le voy a preguntar cuando llegue el momento, y quería ver una de las diapositivas, la de la calzada amortizada en un momento determinado. A Josep, has hablado de termas del siglo V. De Balnea, de siglo V, no sabemos exactamente el momento final, pero sí en el siglo V. Y se construyen en ese momento. Y se construyen en ese momento. Simplemente es porque me recuerda que una situación en L'Île de la Cité, justo enfrente en la plaza de Notre Dame, es un barrio portuario y tiene termas del V asociados militares. Allí ya no llego, pero sí que hemos identificado tanto en la parcela número 31 del Peri 2, que no está asociado, no tiene continuidad en planta, con lo cual deducimos de que se trata de un edificio que funcionaba autónomamente, que por tanto con un doble conjunto de baños, que se trata de los Balnea, que bueno, en fin, solo hay que recurrir a los regionarios de Roma para el siglo IV, con ese casi 1000 edificios relacionados con el baño, que no tenían que ser grandes termas, no son grandes termas, sino que son de tamaño más reducido. Y en el caso de las presuntas termas, antes casa suburbana de la necrópolis paleocristiana, sí que es sugerente su proximidad con todo el conjunto eclesiástico del Francolí. Vale, que no hay tantas de esas épocas, que no hay muchas termas de esas épocas. Bueno, y tenemos otras que mantenemos todavía la prudencia, que da la sensación de que también se podrían incorporar a este elenco de conjuntos bálnicos, pero que he preferido no comentar porque todavía es un tema que está en proceso de excavación y cuando finalice, pues forman parte un poco de ese resurgimiento de principios del siglo V, que ya he relacionado repetidamente con la particular coyuntura que tiene Tárraco en ese periodo. Es la punta de lanza de los intentos de recuperación de la península ibérica y eso requiere una inversión del Estado muy fuerte para habilitar el puerto, para dotarlo de infraestructuras, porque si no, como podéis comprender, un ejército como el de Asterius hacia el 419, yo qué sé, me lo invento, a partir de Procopio, que son 10.000, 15, 20.000 personas, los metes en una ciudad que tiene unos antecedentes, no es ese gran bajel que decía Libanio, que era Antioquía, es un pequeño esquife que no puede soportar el peso que supone acoger a 5, es igual, un ejército pequeñito, no puede ser 5.000, 10.000, 15.000 personas en una ciudad que en el siglo IV me cuesta pensar que tuviera más de 5.000 habitantes. Obviamente requiere una gran inversión y yo creo que lo que hemos reflejado aquí, y Sensiles también extraería dentro de este fenómeno, es si Tárraco entre el 419 y el 470 hay constancia del paso sucesivo de ejércitos, hay que comer. Y las ánforas, esos conjuntos de ánforas, 25% orientales y todo eso que documentamos en los 90 en Tarragona, tiene que estar ligado con esa necesidad de suministrar alimento a una población que viene desde fuera y que el territorio no es capaz de soportar. No he hablado del siglo IV, pero me gustaría hacer solamente una referencia. El siglo IV, tal vez hay algo, no, tal vez no, seguro que hay algún indicio de recuperación, pero la situación es complicada. No volvemos a tener una sola ánfora
Las presuntas ánforas tarraconenses de Simon Key, que yo me creí y que publiqué específicamente un artículo sobre eso, son lusitanas. Con lo cual, a partir de finales del siglo III, con las Drexel II-4 evolucionadas, a partir de este momento hasta mediados del siglo VII, no tenemos esta pequeña ánfora, que es otra historia, es una ánfora doméstica y tal. ¿Qué ha pasado en el territorio? Pero tiene una cierta lógica. Si la mano de obra servil se ha muerto, recuperar otra vez el ritmo agrícola y sustituir esa mano de obra que ha desaparecido, no creo que fuera un proceso fácil. O sea, que la ciudad durante finales del siglo III, pero durante una parte importante del siglo IV, continúa estando en una situación complicada. Gracias. Mario, ¿en qué época se amortiza la vía? La vía la tenemos en ocupación desde la época de la fundación de la colonia, que la tenemos pavimentada en piedra hasta este punto y a partir de aquí la tenemos pavimentada en grava. En este sector de aquí, que es el que se ve en planimetría, aquí tenemos monumentos funerarios. No se ve la flecha, ¿eh? Ah, claro, entonces malamente. Usa el puntero si quieres. Aquí, vale. La tenemos pavimentada en piedra en este sector. En todo este sector está pavimentada en grava. Y la ampliación es esto, ¿no? Pues aquí tenemos monumentos funerarios altoimperiales y la amortización total y definitiva sería en época emiral, cuando tenemos estas construcciones domésticas de aquí sobre la vía. Nada, simplemente es que yo lo que efectivamente todo eso es así, pero lo que veo es un clarísimo desplazamiento que la morfología evidencia, es decir, la calle retoma por arriba, justo arriba donde tienes el punto ahora, es decir, esa vía moderna. Sí. Yo a priori diría que es el desplazamiento de la vía, ¿no? Bueno, no tenemos datos arqueológicos en ese sentido. Es una propuesta interesante que haya habido un desplazamiento. Si se excava, es probable que se encuentre, hay más de un caso de esos. Es posible, sí. En este solar, al otro lado de la calle, se ha excavado por completo. Y aquí lo que tenemos son la mayor parte restos de época prehistórica reciente. Son de neolítico, calcolítico y tal. Entonces, si hubiera habido una fase islámica en este sector aquí pegadito, lo habría puesto en la planimetría. Entonces, de momento no tenemos datos, aunque es una propuesta interesante. Claro que sí. A José Carlos, aglomeración secundaria y un foro. Me explico. Sí. Es decir, una aglomeración secundaria, por definición, depende de las autoridades de una capital, de una civitas, y por tanto, estructuras políticas, administrativas y judiciales. ¿Es posible o es una interpretación antigua y ahí se queda? Vamos a ver, claro, la categoría de aglomerado secundario, que dices muy bien que en la Galia se ha usado mucho, aquí fue aplicada, la tomo de Fermín Pérez Losada, que fue el que hizo el estudio de los aglomerados secundarios, para poder, bueno, de hecho el libro se llama Entre la ciudad y la aldea, todos los aglomerados secundarios. Para el caso de Tui hay una hipótesis, pero no está comprobado, de que hay una serie de epigrafía, de epígrafes, etcétera, que no los he mostrado porque son altoimperiales, que hacen referencia, y ahora no recuerdo bien, tendría que mirar, a un foro, y no recuerdo exactamente las referencias, tendría que buscarlas, no le presté mucha atención porque me dediqué a la parte tardoantigua, pero sí hay, y por eso se ha propuesto que pueda haber efectivamente un foro, pero no hay evidencias arqueológicas del mismo. Si hay alguna inscripción, en algún momento no es aglomeración secundaria, ya. Y se independiza de, claro, como ocurre en el Valle del Po, en Italia y todo eso. Sí. Vale, gracias. Y ya por último, Victoria, la estancia donde hay, que se interpreta posiblemente como forja, ¿y hay escorias? ¿O son batiduras de forja? No, son escorias. Son escorias, no, batiduras no hemos encontrado. Vale. Son escorias. Entonces, a lo mejor no es forja. Ya, pero es que las estructuras que tenemos ahí tampoco lo veíamos muy claro, que fueran hornos de fundición o algo así, de metalurgia. Entonces, para ser, digamos, precavidos. Metalurgia. Para ser precavidos, metalurgia. Claro. Mejor. Gracias.
Gracias. De nuevo la felicitación a todos por las intervenciones muy interesantes, uno aprende mucho y aprovecho de nuevo para felicitar también a los organizadores por el éxito de la actividad, ¿no? Y de la organización. Yo tenía una pregunta para Josep Antón, otra para José Carlos y otra para María Victoria. Y al igual que Julia, felicito a Mario por el trabajo que me ha interesado mucho y en particular la prospección intensiva y los resultados que teníais, ¿no? A Josep Antón, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención de los espacios martiriales de Tarragona, que es, por un lado, que esté la Basílica Martirial en la zona del anfiteatro y, por otro lado, que esté la Basílica Funeraria Martirial, teóricamente, de San Fructuoso, en la zona opuesta de la ciudad. ¿Os planteáis alguna...? Y además que la basílica dentro del anfiteatro sea del VI y que las estructuras del complejo funerario sea de mediados del V, ¿no? ¿Hay alguna explicación para esa diferenciación tan clara y que no sea el entorno del anfiteatro el espacio a partir del cual y en torno al cual surja ese espacio funerario? Y en relación con eso, la cronología, si no me equivoco mucho, de la basílica funeraria en la zona del Francolí es de mediados del siglo V y, si no lo he entendido mal, debe ser muy próxima al surgimiento o eclosión importante del espacio suburbano. ¿Hay alguna posibilidad de relacionar, independientemente de las actividades que después se vayan a desarrollar, el surgimiento de ese espacio suburbano con el propio espacio martirial, funerario, etcétera? Voy por partes. ¿Está esto? Sí. Son ejecutados en el anfiteatro en el 259. Es un espacio público. Según las actas, que sobre algunas de ellas tengo muchas dudas, sus adeptos recogieron piadosamente lo que había quedado de ellos y ¿qué hicieron? Llevarlo al cementerio de la ciudad. Y en ese momento, el cementerio de la ciudad, lo que comentaba antes, ¿no? El siglo I, el siglo II se van ocupando las zonas más próximas a las puertas, de los más potentes, y a mediados del siglo III la zona de enterramiento que le tocaría, fueran cristianos, fueran mártires o fueran simples laicos, era esa de allí. Con lo cual depositaron esos restos en el lugar que correspondía y posteriormente es cuando el recuerdo del lugar donde fueron enterrados pues se le erige esta presunta basílica mortuoria o cimenterial. Y en el otro caso, el anfiteatro, hay que esperar a que el anfiteatro deje de tener la función que tenía, que esto se produce a lo largo del siglo V y a finales del VI ya las fosas están totalmente colmatados y en recuerdo probablemente del lugar donde fueron ajusticiados, pues es cuando se erige la iglesia conmemorativa. Tiene que estar ligada, creo yo, forzosamente a ese recuerdo del lugar donde tuvo lugar el martirio. Y la segunda parte era... La relación del suburbio, del espacio suburbano con la... bueno, yo es que la verdad no quisiera liarla, ¿no? Pero yo la ideología es muy importante, no la voy a discutir ahora, pero donde se sitúan estos edificios es en la vía que te lleva desde el puerto hacia el puente. Es una vía que en ese periodo tiene una intensísima actividad. Si Sencelles fuera lo que pensamos, de alguna manera hay que llevar los alimentos hasta allí, con lo cual esa vía debía tener una frecuentación intensísima durante este periodo, porque no deja de ser la vía de Italia in Hispanias, la vía que se utilizó en el siglo III, II a.C. para la conquista de la península. Yo veo más poder laico. Juan es un gran propietario, pero resulta que nuestros archivos son los eclesiásticos y Juan fue obispo. Y es importante porque fue obispo y lo único que sabemos de él es que fue obispo, ¿no? Pero detrás de ese obispo puede haber, no hay, pero puede haber una persona potente que como, digamos, para embellecer todo su cursus honorum, además es obispo, ¿no? Pero yo creo más en el impulso, en la practicidad, en el interés, digamos, más laico,
que eso no está en contraposición, obviamente, que si esa vía es potente y está muy frecuentada, pues que obviamente hubiera un tránsito de peregrinos que pudieran asistir, ¿no? Pero el motor, yo lo veo en el motor en la intervención del Estado, en la intervención económico-política, más que en el mundo ideológico. No sé si... Sí, perfectamente iba por ahí la cuestión. Para José Carlos, está muy bien que hayas definido el espacio como una zona mediatizada por la ciudad. Y me ha venido en mente el término que se emplea ahora en geografía y que utilizó Nikos, que es el de espacio rururbano. Un espacio urbano en el que incorporan actividades rurales y está muy directamente relacionado, ¿no? Pero evidentemente abarca el ámbito que tú has tratado. Y la pregunta es, has hablado de la construcción de iglesias que están muy vinculadas con las élites y has hablado de fortificaciones. ¿Hay alguna relación entre esas fortificaciones y esas iglesias? Cronológica, espacial, que puedan vincularse alguna de ellas o que puedan vincularse entre ellas? Pues trabajamos algunas veces con esas hipótesis y el problema es que los casos que podrían relacionarse no tenemos las cronologías claras. Es decir, por ejemplo, hay posibilidad, pero es por las fuentes escritas, de que haya una de las fundaciones de Frutuoso que fuese en el monasterio de Pollo, en la costa, en Pontevedra, pues lo dicen las fuentes y bueno, muchos autores, y justo encima hay evidencias, hay un monte, está el monasterio de la pie de costa y hay una gran subida, un desnivel, y arriba hay restos de una fortificación que podría encajar en este periodo. Podríamos tener un monasterio, un monasterio controlado o vigilado por una de estas fortificaciones, pero quiero esforzar, todavía no tenemos datos y es una hipótesis que alguna vez hemos planteado, pero por ahora hay que ir poco a poco, ver las cronologías y luego cuando ya tengamos las cosas más claras, pues a ver, relacionar. Pero sí. Y para Emeravia Historia, una anécdota, lo primero, yo no le arriendo las ganancias a quien tiene que estar gestionando 34.491 unidades estratigráficas y deben ser de los niveles de las primeras unidades. O sea que me ha llamado la atención que la exageración de la excavación y el volumen de información. Y luego, en la necrópolis de San Antón, con las mensas y funerarias, ¿hay alguna evidencia, alguna posibilidad de identificar algún templo cercano, que pudieran estar vinculados a algún templo cercano? Y en relación con la necrópolis intramuros cercana al teatro, ¿por qué la identificáis, me he podido perder, con enterramientos ad santos? En cuanto a la necrópolis de San Antón, es que se ha excavado un sector pequeño, básicamente lo que se veía en la fotografía, no mucho más, fue también una excavación de urgencia para la construcción del museo. Entonces, verdaderamente no sabemos muy bien lo que sucede en el entorno, en los límites de la necrópolis. No sabemos si podía haber algún edificio de culto. Sí, bueno, la cronología de la necrópolis, del siglo IV al siglo V, más o menos, creo que ponen mediados más el comienzo, pero no, tampoco hemos encontrado ningún elemento arquitectónico o sea, por la zona, ¿no? que pueda indicar la existencia de algún edificio de este tipo, que tampoco ha aparecido en ningún punto de la ciudad, ni en la zona del teatro, ni en ninguna parte. Verdaderamente el obispado de Cartagena es bastante escurridizo porque no hemos encontrado prácticamente ningún elemento que nos permita visualizar esos edificios de culto. La sede episcopal no se ha localizado ninguno, absolutamente. Y en cuanto a la necrópolis del teatro, pues es una propuesta también que se hacía Sebastián y Jaime. Entiendo que por la cercanía a la iglesia tan antigua de allí de Cartagena, que sí que sabemos que tiene niveles medievales, y porque como está dentro del perímetro y parece que todas las demás necrópolis se mantienen fuera, pues en este caso por si la introducción en el perímetro urbano fuera por esa adhesión al edificio religioso. Entiendo. Claro, sí, sí. Yo creo que ahí lo utilizan sobre todo en relación a un edificio de culto. No sé, verdaderamente no soy consciente de que tengan propuesta de que haya un mártir ahí, pero bueno, sería una opción. Como ya se planteaba también en el PowerPoint, Cartagena es la única sede episcopal que no tiene ningún mártir reconocido.
posiblemente lo hubiera. Bueno, en primer lugar, y siguiendo a lo que comentaba Alberto, quiero agradeceros a todos la espléndida sesión que habéis hecho, agradecer una vez más a los organizadores que en este caso me hayan invitado o nos hayan invitado a todos, a pesar de que fue con subterfugios, ¿no? Parece ser. Pero en cualquier caso esos subterfugios se han revelado enormemente positivos porque yo por lo menos salgo de aquí viendo la materialidad de una cantidad cualitativa y cuantitativamente de suburbia, con toda su variedad, que por otro lado, pues efectivamente nada tiene que ver con los primeros momentos de este coloquio. Así que daros la enhorabuena por la iniciativa. Bien, y ahora ya la pregunta era, bueno, y dar la enhorabuena a todos los que estáis también colaborando de forma callada, pero sin los cuales pues tampoco sería, digamos, este coloquio haber sido tan dinámico en todos los sentidos. Y ya, bueno, pues excepto para Mario, que ya te he felicitado por la espléndida visión que nos has dado de esa parte de la provincia de Jaén, que es, vamos, novedosa y muy prometedora, ¿no?, con todo lo que estáis haciendo, pero no tengo, por tanto, preguntas. Quiero decir que vamos, que me ha encantado. Y para los demás vuelvo al vidrio. Entonces, os quería hacer dos preguntas. Habéis mostrado hornos de vidrio, pero ¿tenéis datos de que además de horno haya taller, algunas partes, algo que pueda tener un cierto contexto de cómo funcionaba todo el proceso productivo? Y luego, la segunda, que también es de vidrio, es ¿tenéis conocimiento o habéis identificado si hay vidrio en bruto en los sitios? Y si hay vidrio en bruto, ¿cuál sería el porcentaje respecto al reciclado? Que teóricamente todo indicaría que la inmensa mayoría del material con el que se trabaja es de reciclado y en bruto hay poco, excepto en el caso de Recópolis, que es por ahora, bueno, pues como dice Civil, excepcional. Pero esto de la excepción puede tener también su lógica, porque ese vidrio en bruto de Recópolis viene de algún sitio. Y ese sitio, ¿cuál es? Yo ya sé, te lo comentaba, Josep, yo creo que, vamos, creemos los que estamos trabajando en Recópolis, que todo el material, las producciones anfóricas, cerámicas, pero también el vidrio en bruto, podría llegar a través de Tárraco, ¿no? Esa sería la otra cuestión. Pero también, sabiendo que Cartago-Espartaria es la capital o el centro más urbano que en estos momentos conocemos mejor de época bizantina, sí también, de la misma forma que eso, como se hablaba ayer en el tema del comercio, viene del mundo bizantino, el vidrio en bruto de Recópolis, sí lo tenéis también identificado en Cartagena. Y ya está. Muchas gracias de todas formas. Si queréis empiezo yo, que seré más rápido. En el caso de Tarragona tenemos constancia de que se están fundiendo materiales reciclados, pero no tenemos constancia de qué hacían con ellos una vez elaborados. Ahí también me he dejado simplemente un caso que es en Sencelles. También existe un taller de vidrio que podemos datar también genéricamente entre el sexto y el séptimo. Era lo que los alemanes en su tiempo habían denominado el taller de fabricación de teselas. Cuando excavamos el resto de la habitación, no era el taller de fabricación de las teselas, al contrario, era el taller donde las teselas arrancadas de los mosaicos para hacer bloques, ¿no? Entonces, tenemos constatado esta parte del proceso. Ahora bien, si se llegó a manufacturar o no y qué se manufacturó, de momento no tenemos evidencias en este sentido. Tárraco.
Sí, bueno, yo también muy brevemente. La verdad es que la respuesta no tenemos prácticamente evidencias. Lo único que sabemos es que en la zona en Tui hay una serie de espacios, son tres estructuras domésticas que continuarían, pero son los excavados aparte, con evidencias de la producción de vidrio. Y lo que sí que sabemos es que el vidrio que luego aparece, porque, como decía, hay bastante vidrio, es uno de los materiales más diagnósticos de los siglos V, VI en los yacimientos gallegos de este periodo. Luego ya no tenemos más. Es como el último material típicamente romano, incluso cuando ya las cerámicas dejan de llegar a algunos sitios, todavía tenemos vidrio. Y se sabe, ahora no recuerdo porque hay algunas analíticas, que es vidrio regional, local, o sea, hay una producción en muchos sitios que se distribuye, pero no puedo decir la verdad mucho más, lo que sabemos. En cuanto al taller de Cartagena, he puesto otra vez esta diapositiva. La fotografía de la izquierda, de la izquierda es el horno más grande que tenemos. Asociado a ese horno hemos encontrado, si se fijan a la izquierda, más a la izquierda, una pequeña camarita, también, sí, llena de cenizas, que bueno, después de mucho buscar paralelos, pues la propuesta que más se podía adaptar era como una pequeña cámara para hacer piezas de tamaño más pequeño. No hemos encontrado otra interpretación. Y en cuanto al otro horno, que es el que ven en la parte derecha, muy cerca del horno está la estructura que ven en la parte superior, ese sillar de arenisca vaciado en el centro, que le falta un fragmento, ¿no? Se ven ahí los jalones puestos. Eso es un sillar de arenisca vaciado, como una especie de mortero. Y sí que se han encontrado paralelos en otros talleres que se utilizaban este tipo de instalaciones para triturar el vidrio, que posteriormente, en el proceso un poco de reciclaje, o incluso el vidrio en bruto, que también hay que picarlo, como viene. Entonces se utilizaba como mortero para picar esos fragmentos de vidrio y ya poder realizar el proceso de fundido y de fabricación. Y en cuanto al vidrio de Recópolis, sí que tenemos vidrio de origen levantino en Cartagena, pero ahora mismo tampoco tengo el dato concreto. Sé que sí que para época bizantina tenemos el porcentaje, ya no sé decir. Sí que hay vidrio levantino. Supongo, eso es lo que no tengo el dato ahora mismo. Damián. Sí, muchas gracias a los cuatro, fantásticas presentaciones. Aprendí más de lo que puedo absorber en una mañana. Pero tengo una pregunta muy puntual para Josep, que tiene que ver con el tema de conectividad del que hablé yo en mi presentación. Hay un artículo reciente que conocerás de Eduardo Carreiro, Emma Hornby y Rebecca Malloy sobre la procesión de carnes tolendas. Ellos hacen una relectura de lo racional de Verona y tratan de reconstruir la procesión de carnes tolendas en base a la topografía cristiana de Tarragona. Y llegan a la conclusión de que la procesión va hacia la catedral, hacia arriba, la parte alta de la ciudad, después parte hacia San Fructuoso, que ellos se identifican no con una iglesia aparte, sino con una capilla o un altar dentro del complejo episcopal. Lo que no pueden determinar es desde dónde viene esta procesión. Y mi pregunta es, viendo la actividad que hay en ese suburbio, la actividad importante, si es posible identificar una comunidad cristiana, sea monástica o de otro tipo, que pueda ser el posible punto de origen de este tipo de procesiones. Personalmente, lo que se ha venido denominando la Basílica de Eroski o la Basílica septentrional, no la que está relacionada con los restos, es un monasterio. Yo creo que allí hay, aparte de una actividad laica, digamos, hay una actividad también eclesiástica muy importante. Ese conjunto que se va distribuyendo por toda la vía, algún significado tiene que tener y debería haber tenido en su momento, como refleja lo racional, ser un punto importante, punto de partida. No me parece que se pueda ni afirmar ni rebatir, ¿no? Pero que lógicamente tiene un peso importante este sector eclesiástico de la ciudad. ¿Sí? Darío.
Sí, bueno, pues yo también os quiero felicitar porque si no parece que no me ha gustado vuestra charla. Quiero decir también que me ha gustado especialmente la de Mario por su novedad, porque es una zona muy mal conocida, la Antigüedad Tardía, y la verdad es que has puesto cantidad de cosas de sumo interés que darán de hablar mucho en el futuro. Como ya queda muy poco tiempo, yo de todas las cosas que tengo aquí anotadas, solamente quería hacer una reflexión y dos pequeñas preguntas. La reflexión en relación al vidrio, que como habéis dicho, efectivamente hay hornos de vidrio en todos lados, en todas las ciudades. En Baelo Clodá no tenemos los hornos, pero sí tenemos paredes de horno de vidrio en posición secundaria en otros sitios. Probablemente, o una de las interpretaciones puede ser que hay problemas de abastecimiento de vidrio en época tardía. Igual que pasa con la moneda, como todos sabemos. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues provoca estos fenómenos de producción urbana y suburbana para intentar generar un panorama inverso a lo que pasa en Recópolis, porque siempre que se hace un análisis composicional del vidrio, te sale un porcentaje de vidrio reciclado brutal, que probablemente ahí en Recópolis no lo tenéis, porque como la ciudad está nuevecita, hay poco que reciclar y se traen las cosas de fuera, se traen los lingotes. Claro. Yo las dos preguntas que quería hacer de todas las que tengo aquí son a Pepe Antón, que me ha interesado muchísimo esto que ha comentado de, si lo ha notado bien, de un horno en Mas de Calonges del tipo este tardío B. Que a ver si puedes decirnos alguna cosilla más, porque sería, yo creo que es el horno de producción de ánfora más tardío de Hispania, conocido. No he querido extenderme porque ya sabes que si entramos en ánforas entonces ya no hay manera de parar, ¿no? Es realmente interesante la localización absolutamente casual en una zona además donde existía una escasísima expectativa arqueológica. Se ha documentado muy parcialmente, en muy mal estado, y no tan solo produce el tipo de ánfora tardío B, sino que además produce una enorme cantidad de cerámica común, de morteros, de ollas, de cazuelas, que una parte fueron recogidos en la tesis de Macías, en su cronotipología, pero que la mayoría no estaban en su cronotipología. Es curioso este caso, ¿no? De que estaban fuera lo que decía, ¿no? Simon Kane no la encontró y él trabajaba básicamente con contextos de la parte alta. Y la verdad es que después de tantas excavaciones urbanas continúa siendo una rareza en la parte alta. Y en cambio, en la parte baja, no solo la fuente, que es el caso más exagerado y que pone de manifiesto la vinculación entre el centro productor y el área de consumo, se distribuye de forma uniforme, diría yo, por todo el suburbio portuario. Es como si fuera, ¿no?, el suburbio de lo que había sido un suburbio, es decir, una actividad que su objetivo es facilitar instrumentum domesticum a un área muy reducida. Hemos constatado que alguna de estas ánforas viaja un poco, pero de momento un radio de 35 kilómetros alrededor y con escasa penetración hacia adentro. Lo que esperamos es que terminar las excavaciones y afrontar una revisión a fondo, tanto a partir de los materiales del centro de producción, como especialmente con los 20.000 fragmentos que tenemos en la fuente. Formaría parte de ese fenómeno de ánforas de fondo umbilicado, fundamentalmente domésticas, que alguna podía viajar, pero fundamentalmente entran dentro del ámbito doméstico, que tenemos constatadas en Italia y en otros puntos. Y como paralelo un poco nos habíamos fijado en el caso de Otranto, ¿no? El surgimiento de un centro de producción cerámica en un entorno portuario, como un posible paralelo a este horno. Tenemos que acabar de precisar cronologías, da la sensación que no llega a finales del siglo VII, por los datos que tenemos a partir de la tesis de Francesc Rodríguez Martorell, pero realmente yo considero que es de gran interés y que esperemos que este año, en julio sale un artículo en Pirene recogiendo un poco los datos principales. Del octavo, porque no tenemos nada del octavo. En la fuente la tenemos datada con mayor precisión porque hay más materiales que comparar, porque este horno es un horno ex novo.
que sale cerca de una vila, pero separado de esta vila de aquí. La tesis de Francesc Rodríguez, él se obsesionó en buscar siglos octavos y octavos y octavos, y lo que acabó demostrando es que no había siglo octavo. ¿Excusa? Sí, es muy Leanforete domestique que utilizamos como paralelos, que es exactamente lo mismo. No está pensada tanto para viajar como para hacer frente a las necesidades domésticas, pero claro, si está en un puerto, es muy fácil que viaje, ni que sea como aguada, como agua para los barcos. No es necesario que transporte ningún tipo de producto, aunque podría haberlo transportado, un pequeño excedente de vino o de aceite, pero ahí de momento lo que tenemos constatado es que su mercado, entre comillas, preferente es no Tárraco, sino esa parte de Tárraco, porque ese kilómetro que lo separa de la parte alta se debe hacer difícil, o la parte alta cuenta con otros hornos más cercanos que lo aprovisionaban, porque es realmente significativo que en la parte baja sea relevante su presencia y que no tengamos prácticamente ni un fragmento en la parte alta. De nada. Darío, ¿sí? Sí, perfecto. Muchas gracias y enhorabuena porque es un hallazgo muy importante. Y la otra pregunta era para María Victoria, que antes de hacértela también quería hacer otra reflexión de un tema que tú conoces muy bien, y es que la economía productiva y comercial de Tárraco, con este tema que has comentado del obispo y demás, yo creo que también es algo que hay que reevaluar en el futuro, al hilo de todas estas ánforas nuevas, de las cuales tú sacaste una forma nueva, que ahora hay 4 o 5 más en lo de Fontanella, de Palma de Mallorca y demás, que indican que la ciudad, que era un tema que no conocíamos en absoluto, tiene una vertiente comercial potente y rastreable en el registro arqueológico. Entonces, buena parte de las ánforas, por ejemplo, las Almagro 51C, que cuando te las ponía en la mesa, que es lo que hacemos siempre los ceramólogos, por exclusión, dice esto que es lusitano o bético, pues ya no vale eso. Ya pueden ser también de Cartagena. Entonces, eso también va a obligar a revisar mucho. Yo la única pregunta que te quería hacer, que me parece muy significativo, es, indicas que tenéis 26 posibles cenotafios en una de las necrópolis tardoantiguas y en la foto que he visto tenéis algún ajuar dentro. Verdaderamente no te puedo dar muchísima más información sobre eso. No está la información sobre las sepulturas individual, las cenotafios, no está publicada y bueno, pues la información que tenemos de momento es aquella. Como estamos trabajando ahora mismo en la necrópolis, se está reestudiando, pues supongo que se estudiarán también los ajuares de esas tumbas. Es que es una cosa, porque siempre que encontramos una tumba vacía decimos esto, pero la verdad es que hay muchas dudas, muchas dudas, porque a veces es las propias características del sustrato que provocan que no se conserven los huesos o que hayan expoliado la tumba y que no se haya visto bien la fosa de expolio. Por eso que tengáis tantas, yo creo que es una cosa bastante interesante para que la estudiéis en profundidad. Sí, como digo, ahora hay un proyecto que retoma el reestudio de la necrópolis y bueno, pues en ese marco se está realizando. Estudiaremos los ajuares y bueno, la estratigrafía igualmente. Llama la atención que siendo en el mismo área que el resto, pues por temas de conservación quizá pues es un poco raro, ¿no?, que no se conserven los cuerpos, pero quizás sí, pues algún expolio, remoción posterior, que no lo sabemos verdaderamente. Lo hemos puesto porque no, o sea, si alguien tenía alguna sugerencia, porque verdaderamente no, ahora mismo no sabemos muy bien cómo solucionar la cuestión. Muy bien. Thank you.